provocadores de la sobrenaturalidad de Dios. La Biblia nos revela, y siempre me gusta leer una y otra vez Hebreos 11:1, y todo ese capítulo yo le llamo la galería de los hombres de la fe. La Biblia dice que conquistaron reinos, por su fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos. Las mujeres recibieron en sus brazos a sus hijos muertos resucitados. Y todo ese pasaje nos muestra el Dios de lo imposible. El Dios que todavía quiere operar sobrenaturalmente en medio de aquellos que tienen fe. Cuando yo comencé en el Señor, empecé en una iglesia conservadora, y luego el Señor comenzó a darme visiones y revelaciones, y entré a una iglesia que estaba en pleno avivamiento. Entonces a mí me impresionaba que la líder de allí era una mujer, y era una mujer impresionante. Yo iba y yo estaba que ni parpadeaba, hasta los pasos se los contaba. Y yo decía, Señor, yo quiero predicar así. Y era una mujer sencilla, una mujer que no era profesional, pero yo sabía que ella tenía algo que a mi espíritu lo había provocado. Y es que era una mujer atrevida, violenta. Y eso marcó tanto mi vida que desde entonces me gusta provocar la sobrenaturalidad de Dios. Siempre estoy en mi mente diciéndole, ¿cómo me vas a impresionar hoy? ¿Cómo lo harás hoy? ¿De qué manera te vas a mover? Cuando hablamos nosotros de la sobrenaturalidad, sabemos que la llave de la sobrenaturalidad de Dios para verla manifestada aquí en la tierra se llama fe. Por eso es que habla de todos estos hombres de estos hombres y mujeres que vieron la sobrenaturalidad de Dios manifestada. Lo imposible lo vieron posible. ¿Por qué? Porque pudieron tener fe. Entonces, cuando hablamos de la fe, nos preguntamos, ¿tendré fe? ¿No tendré fe? Pero la Biblia dice que a todos se nos ha dado una medida de fe. Yo siempre digo algo. La fe que yo tenía hace 10 años, esa medida de fe para los retos de este tiempo, ya no me da. Porque hay medida de fe. Yo siempre comparto que mi primer milagro fue un gancho de pelo. Se lo pedí con color para ver si era cierto que funcionaba. Algo tan pequeño que quizás costaba 25 lempiras. Podía comprarlo, pero yo quería probar qué tan cierto era lo que aquella mujer que se movía de un lado a otro, que muchos la acusaban porque decían que ella no era una mujer ordenada, te profetizaba, cantaban, danzaban, predicaban. Así que usted ya sabe dónde yo recibí esa semilla de locura. Pero el ver eso, para mí, esa sobrenaturalidad de eso tan pequeño, recuerdo que ella siempre lo decía, pidan y pidan bien. Pídanle a Dios, pero pídanle lo mejor. Si vas a llegar delante de Dios para pedir por algo, pídelo de la mejor manera. Entonces aprendí eso y dije, voy a probar con esto. Mi fe me llegaba hasta un pequeño gancho de pelo. Y yo lloré cuando me entregaron ese gancho de pelo. Y yo lloré toda la noche y al día siguiente no lo podía creer. Porque era un grupo que comencé con ellos, así comencé yo ministerialmente.
Todos los lunes ayunábamos, orábamos y se presentaban peticiones de personas que yo ni siquiera conocía. Pero recuerdo que esta mujer era de las que iba al grupo. Y en ese tiempo, porque sabe que la peatonal pues era el centro de la ciudad. Y ella tenía que atravesar la peatonal para tomar el taxi. Y dice que ya iba casi a llegar al taxi cuando oye la voz de Dios que le dice: regrésate y ve a donde esas mujeres que venden accesorios de pelo y le compras esto a mi hija. Y dice que tuvo en su mano ese qué color, y que literalmente ella sintió como que un dedo le puso sobre aquella prenda que yo había pedido. No era lo que valía. Para mí significaba mi primer paso de sobrenaturalidad. Y yo dije: ¿se funciona? Entonces sí, es como dice mi pastora, funciona. Yo quiero leerle uno de los pasajes donde se nos define la fe. Dice que es la fe, es pues la fe. Déjeme leerlo en esta versión. La sustancia de las cosas que se esperan. Escúchamelo bien. La demostración de las cosas que no se ven. Hay varias palabras para fe, pero hay una palabra, pristos, que quiere decir ser creyente, estar confiado, o sea, creer, confiar, ser fiel. Entonces, hay palabras tan elementales: creer, confiar, obedecer. Eso, en pocas palabras, representa fe. Pero hay algo que me impresiona en esta versión, donde dice que la fe es la demostración. En otra versión, en la Reina Valera, dice es la convicción. Pero aquí dice la demostración de las cosas que no se ven. La gente provocadora de la sobrenaturalidad de Dios siempre va a estar hablando de cosas que otros no ven. Estarán hablando en un lenguaje que para algunos es locura. Estarán hablando de cosas que son para mañana, pero las están hablando como si ya están hechas, como si ya fueron hechas. Y demostración lo define el diccionario hebreo como convicción. Me gusta esto: fiel. ¿Y qué es ser fiel? Estar seguro. Yo sé que Dios lo hará otra vez. Entonces, mis amados, la fe no es un acto en el cual nosotros negamos la realidad. Tenemos una realidad, porque es irresponsabilidad si nosotros negamos nuestra realidad. Si nuestra realidad tal vez es una enfermedad, un problema financiero, un problema familiar, lo que sea, esa es una realidad. La fe no niega la realidad, pero la fe lo que hace es transponernos, en donde nos convierte realmente en personas extrasensoriales. ¿Por qué? Porque como persona sensorial, dice en Corintios, que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces, los que caminan solo por vista pueden hablar de lo que ven, de lo que oyen, de lo que sienten. Pero aquellos que no caminan por vista, sino por fe, pueden, escúchame bien, donde el ojo no ve, donde el oído no oye, donde la boca no puede gustar, donde no se siente nada, pero entonces de nuestro interior, porque usted tiene que entender que convicción es más que algo en la mente, es de mi interior. Por eso hice una sustancia que fluye desde mi interior, que aunque mis ojos no ven, mis oídos no oyen, no siento. Eso es lo sensorial que tiene todo ser humano, todo hombre natural. Pero entonces viene la otra parte que no todos lo tienen, porque se requiere ser hijo de Dios para ser extrasensoriales.
Entonces vienen esa manifestación de mis otros 5 sentidos espirituales, con los cuales yo puedo ver lo que alguien que está a mi lado no está viendo. Yo puedo oír lo que alguien que está a mi lado no está oyendo. Yo puedo sentir lo que alguien que está a mi lado no siente, porque eso no lo estoy viendo con los sentidos físicos, lo estoy viendo con mi interior. Ese interior que palpita 24 horas al día con una pasión que no tiene fin por ver su gloria, por ver su presencia. Eso es fe. Algo que brota desde lo más profundo de tus entrañas, y que a veces vas a tener que pelear con tus prejuicios, con las costumbres, como nos enseñaron. Yo estudiaba la carrera de letras y lenguas, y mi sueño era ser una mujer intelectual, escritora. Y cuando ya iba caminando, se me apareció como el Señor se le apareció a Pablo en el caballo. Yo digo, me botó del caballo. Y cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, una mujer que no me conocía me dijo estas palabras. Dice el Señor que Él mismo se puso en tu camino para que no terminaras tu carrera, porque tú estabas estudiando para hacerte más sabia y más inteligente en lo natural, pero Dios al sabio lo avergüenza. Al que es inteligente en lo natural lo avergüenza. Entonces pude entender que había una sabiduría que iba más allá de lo que podía adquirir a través de mis libros, a través de mis estudios. Si usted está estudiando, sigue estudiando. El problema no era con usted, el problema era conmigo, que estaba llena de esquemas. ¿Quién pudiera decir que hace 40 años yo iba a estar predicando de fe? Si aún cuando yo escuchaba predicar a la gente decía, yo había tomado medicamento, yo venía aquí, yo tenía tantos años, pero un día en medio de un culto de sanidad Dios me sanó, y ahí venía mis paradigmas. Claro, el medicamento a su tiempo da efecto. Ella misma dice que tenía tantos años, para que usted pueda entender lo que significa para mí compartir esta palabra. Porque no es porque leí un libro, es mi vivencia, es mi guerra, es mi batalla, es mi lucha ya al principio entre Dios y yo, entre el que me tuve que poner. ¿Se acuerda cuando el rey Ezequías se postró y puso su rostro en la pared así oraba, y hoy lloraba y le decía, Señor, no me puedo aprender ni Juan 3:16, y yo creía que era inteligente. Y ahí tuve que renunciar a todo y comenzar de cero. Y ahí empezaron los sentidos espirituales a despertarse dentro de mí, a vivir no como todos viven, sino vivir una vida irreal, estando presente pero como que no esté presente. Mi hija dice, a veces mi mamá te está viendo y te dice que sí, pero le preguntas qué le estabas diciendo, no te dice nada porque en ratito se te va. Eso es lo que me sostiene en mis días de guerra, en mis días de batalla. Yo les decía, he sabido lo que es estar sola, la traición, todo. Ya para este momento yo creo que todas esas cosas me sirven para glorificar el nombre de Dios. Ya no me afectan. No me afectan. La fe, mis amados, no ve, no oye, no siente. Escúchalo bien, la fe no oye, no ve, no siente. Pero sí hay algo que da seguridad. Porque la fe es en el interior, me da seguridad, me da la demostración de las cosas que no se ven como si ya estuvieran hechas. Yo puedo hablar de las cosas que ahora no son, pero yo tengo un nivel de fe en el cual yo estoy viendo
demostración de las cosas que están por venir, pero las veo ahora. Ahora. Mis amados, la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La imagen tiene que ver con lo que Él es, pero la semejanza tiene que ver la forma de cómo Él hace las cosas. Y Dios es un Dios creador. Nuestra semejanza con Dios es crear. Dios sigue creando. Pero ¿cómo Dios creó? Es todo un proceso. Primero pensó, lo diseñó en su mente, y su pensamiento después que hizo, lo habló. Y luego después que lo habló, ¿qué vino? La manifestación de aquello que solo estaba en su mente. Por eso Dios anda buscando personas que quieran decir: yo quiero ser un provocador de la sobrenaturalidad. Tal vez no sé mucho de la Biblia, no soy teólogo, nunca he ido, Señor, a un instituto bíblico, pero hay algo en mi interior, y es una seguridad, y es una confianza, es una convicción de que eres real, que eres verdadero, que mi vida hoy va a recibir un milagro. Hoy está recibiendo un milagro. Hoy Dios está haciendo algo sobrenatural en mi vida. Al llegar a casa hay una noticia muy buena que me está esperando. ¡Vamos! En Mateo 9:23 Jesús dice: si crees, al que cree todo le es posible. Quiero dar algunos ejemplos de algunas personas que por medio de la fe activaron la sobrenaturalidad de Dios en sus vidas, en sus casas. Y quiero hoy hablarles cómo la fe activa la sobrenaturalidad cuando confiesas, pero con certeza y con convicción, anticipadamente, lo que estás esperando. ¿Qué hablábamos? La demostración de ¿qué? De lo que no se ve. Es hablar de lo que ahora no es. Pero yo ya lo vi. Y nosotros vemos en Lucas 8, 44 y 48. Nos habla de una mujer que había gastado todo lo que tenía en una enfermedad de un flujo de sangre. Jesús estaba parado, pero no por ella, porque le había salido en el camino. Le había salido un hombre muy importante de una sinagoga, Jairo, que se le había muerto su hija. Y él vino a buscar a Jesús para que Jesús hiciera el milagro en la vida de su hijo. Y está Jesús platicando con Jairo y están hablando de todos los pormenores de qué es lo que le pasó a la hija, cuando en ese momento esta mujer, muchos dicen que probablemente para llegar a Jesús se tuvo que arrastrar en el piso. Esta mujer se fue contra todo lo que era contra ella. Primero, tenía un flujo de sangre. Y en aquellos tiempos, cuando una mujer estaba menstruosa o tenía flujo de sangre, era considerada como una mujer inmunda y no podía estar en medio del pueblo. Tenía que estar separada. Y ella pudo sobreponerse sobre esa ley. Segundo, una mujer no podía hablarle a un hombre públicamente, mucho menos a un rabino, y mucho menos tocarlo. El manto, para algunos ese borde era el talit, y lo que hay en el borde del talit son esas que algunos dicen como hilitos, son los tzitzit, que representan todos los mandatos de Dios. Y esa mujer dijo: yo sé que si yo tocase el tzitzit de su manto, o sea, el poder de la palabra representada en el borde de su manto, yo sé que seré sana. Y esta mujer se fue contra toda ley. Yo me la imagino, aquella mujer
apretada de los tzitzit y recordando todas las palabras que en el Antiguo Testamento prometen sanidad. Y cuando Jesús dice: ¿quién me ha tocado? La multitud te aprieta, maestro. No. ¿Quién me ha tocado? Yo siento que poder ha salido de mí. Siempre me ha gustado hablar de esta parte. Muchos podemos estar en la iglesia y muchos podemos estar bajo una dimensión de gloria, y muchos podemos estar oyendo la misma palabra, y muchos podemos estar siendo salpicados por el poder de la sobrenaturalidad de Dios, pero no todos podemos provocar que salga poder de Dios a favor nuestro. Es la forma como lo tocas, es la forma como te acercas, es la forma como tú le hablas, es la forma como tú llegas a Él. No importa lo que dijeron los médicos, no importa lo que se ha dicho acerca de tu situación, pero tú estás creyendo en la palabra de Dios y tú vienes adelantadamente. Dice: yo sé que si yo me paro en el poder de la palabra de Dios, yo sé que mi milagro yo lo veré. La que esta mujer hizo, ¿dónde la hizo? En su interior. Y ella confesó anticipadamente su milagro, porque ella dijo: si tan solo tocare su manto, yo sé que sana seré. Jesús no la tocó, Jesús no oró por ella. Jesús no le impuso manos, no. Ella lo tocó, pero lo tocó con una convicción y una certeza que su milagro ya estaba hecho, que su milagro ya era una realidad. Alguien en este lugar va a salir creyendo y diciendo: hecho está, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, yo lo creo, yo lo creo. ¡Hey! Tú activas la sobrenaturalidad de Dios cuando decides dejar de mirar lo imposible y comienzas a creer que en Dios todo es posible. Usted se imagina, este hombre que era un principal de una sinagoga había dejado a su hija casi muerta, y él llega a donde está Jesús. Yo sé que aquí hay muchos padres y se pueden imaginar la desesperación. O sea, todo lo que pasó con la mujer fue para él un atraso, y justo en el momento en que ya Jesús estaba ya para caminar y ir a la casa de él, llega un siervo de él y le dice: ya no molestes al maestro, tu hija está muerta. Y entonces en ese momento Jesús habló a su vida y le dijo: tu hija. Dice que llegaron sus siervos y le dijeron: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo, Jesús le respondió: no temas. ¿Qué le dijo? Cree. ¿Qué dijimos que era fe? Creer. No temas. Lo contrario de la fe es el temor. El temor es crisis de fe. Cuando comenzó la pandemia del COVID, yo recuerdo que yo pasé días enteros ahí orando, y el Señor me decía: graba textos contra el temor, contra el espíritu de temor. Y cuando yo sabía que alguien estaba muriéndose en un hospital, yo sentía que ese era mi reto, que esa persona pudiese ser sanada. Y voy a serle sincera, lloré por algunos que partieron. Lloré: Señor, ¿qué no hice? Porque vi tantos milagros. Justamente para el día de Thanksgiving, ahora en noviembre, un hombre empresario de Nacao me mandó a llamar, que quería que yo estuviera en una cena especial porque él quería darle gracias a Dios. Este hombre estuvo grave,
estuvo boca abajo. Y la familia de él me llamó. Y yo lo único que hice fue grabar unos audios. Y dice que cada vez que venía el temor, él escuchaba los audios. Y cada vez que él sentía que la vida se le iba, porque dice, hay una voz que habla, oía que había muerto uno, y entonces venía la voz del enemigo, el próximo eres tú. Y me escribían, está grave, está grave, está grave. Seguí orando. Le enviaba audios. Este hombre hace más de 20 años llegó a Cristo con mi esposo y conmigo, y estaba en la quiebra. Y este hombre, Dios le dio una palabra que la quiero compartir de último como un testimonio. Y este hombre la creyó. Dios le cumplió la palabra. Pero él se alejó de Dios. Y un día me lo encontré. Me dijo, hermana, nunca me olvido de la palabra que Dios me dio a través de su boca, y todo se cumplió. Pero yo hice un pacto con Dios y un día yo lo voy a cumplir. Así es que este hombre, Dios le salvó la vida, y él dijo, si Dios me sana y yo soy salvo, yo regreso a Cristo. Fuimos al primer acto de acción de gracias, y yo decía, pero ¿qué otra gratitud este hombre quiere hacer? Había gente muy importante, estaba en su último proyecto habitacional muy grande, el hombre ha prosperado. Estábamos en una gasolinera que fue un acto de milagro. Él solo decía, hermanita, ore, ahí va. Y tras la palabra él caminaba. Pero ¿sabe qué pasó? Yo ese día estaba impactada, porque cuando todo terminó, prediqué de darle gracias a Dios en todo tiempo. Y al final había una escritura pública. Y él dijo, yo quiero darle gracias a Dios porque Dios se acordó de mí. Porque Dios me dio una palabra en mis días difíciles, y Dios cumplió. Y en el día de la aflicción, aunque yo no fui fiel, Dios fue fiel conmigo. Pero yo hice un pacto que yo le iba a entregar un lote o un terreno a los hermanos. Y cuando él me entregó esa escritura, la escritura lleva mi nombre. Y yo estaba impresionada. Yo leí aquella escritura, pero ¿sabe? Inmediatamente le dije a mi esposo, esto está a nombre mío. Y él dice que la tierra es para mí, pero esto no es para mí. Esto es para construirle la casa a los pastores de Nacaome. Con mi fe te tocaré. Así que algunos dirán, ella todo lo regala, ella todo lo da. Hay un grupo que están orando y dice, estamos orando que desde el 2022 la profeta va a dejar de regalar, va a dejar de sembrar y va a empezar a retener. Pero yo sé qué cosas son para mí y qué cosas son para soltar. Y ahí ha estado mi bendición. Y tengo un reto tan grande, y es que digo, Dios, yo le voy a construir la casa a los pastores. Yo no tengo casa, pero ellos van a tener casa. Eso es fe. ¿Por qué? Porque la fe es confianza. ¿En quién estás creyendo? Así es que te imaginas este hombre dándole gracias a Dios por algo que Dios habló, que pasaron los años, pero él nunca lo olvidó. Activas la sobrenaturalidad de Dios cuando confías solamente en la palabra de Dios. Dice en Lucas 8:49-50, cuando Jesús entra a la casa de Jairo, estaban las plañideras, las encargadas de llorar. Yo siempre recuerdo que era un dicho, a llorar a la Dalia, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Solo yo soy la de esa edad. A llorar a la Dalia, decían. Así tú le empiras la lágrima y elige el ataque. Y eso era la peor ofensa que te podían dar. O sea, para las palabras te decían, cállate, deja de llorar. Porque era una costumbre. Había gente que se dedicaba a llorar los muertos por dinero. Entonces era una costumbre bíblica. Entonces ahí estaban todos llorando. Y Jesús los sacó a todos los llorones y les dijo, sáquense para afuera. Y Jesús pudo percibir que en ese momento Jairo, la fe, le estaba
menguando. Porque él estaba viendo a su hija muerta, pero en ese mismo momento, dice que cuando vino dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraron todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, escúchamelo bien, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. En otras versiones dice, talita cumi. Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él envió a que se le diese de comer. ¿Cómo este hombre pudo pelear con todos los paradigmas mentales? Creo que cuando nosotros estudiamos este milagro, podemos ver que nos parecemos mucho. Peleó con el orgullo. ¿Qué van a decir de mí? Óigame, era algo totalmente prohibido que un principal de una sinagoga se le arrodillara a otro hombre. Y él no solamente se le arrodilló, lo hizo público. No solamente eso, tuvo que vencer el temor. El temor es nuestro peor enemigo. Cuando siento que estoy temiendo, cuando siento que estoy preocupada, la preocupación es ansiedad. Y la ansiedad es falta de fe. Estoy preocupada. Yo tengo que ir delante. ¿Qué me tiene preocupada? Algo estoy pasando. Y de pronto es algo tan pequeño. Y qué tremendo, la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. A veces una cosa tan pequeña nos tiene preocupados y ansiosos. No estéis afanosos o preocupados, dice otra versión, en nada. Ante bien traed vuestras peticiones delante de Dios. Cuando usted sienta ansiedad, preocupación, venga delante de Dios y presente su ansiedad. Entonces, vemos nosotros que esta sobrenaturalidad fue activada como creyendo solamente en ¿qué? En la palabra. La Biblia dice en Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Muchas veces, en medio de algún dolor, una dolencia, ese es uno de mis pasajes, mándame tu medicina, tráeme la medicina y cúrame. Ahí yo pude aprender, como con el rey Ezequiel, Dios te puede sanar sin que tomes un medicamento, pero algunas veces Dios puede hacerlo como Él le mandó a través del profeta hacer una plasta de higos, y ahí la llaga se sanó. Ese pasaje, tráeme medicina y sáname y revélame abundante, que dice paz y verdad. ¿Cuántos esta noche necesitarán tener paz? Paz con Dios, paz con usted mismo, paz con todos los que le rodean. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos, dice la palabra. Vamos a seguir. Entonces, un activador de la sobrenaturalidad es el que cree en la palabra que ya Dios habló. ¿Recuerda usted que el centurión tenía un siervo moribundo? Y fue donde Jesús. Y cuando Jesús estaba listo para ir donde él, escúchamelo bien, él entendió el principio de ¿qué? De autoridad. Y es algo que nosotros como iglesia necesitamos entender. Este hombre era un centurión. Y él habló de un principio de autoridad en lo natural. Le dijo, no soy digno que entres a mi casa. Solo envía la palabra. En pocas palabras le dijo, envía la palabra. Yo sé lo que es estar en autoridad y tener gente bajo autoridad. Yo solo le digo a mi criado, ve, y él va.
Le digo, ven, y Él viene. Si tú envías la palabra, seguro que Él sanará. ¿Saben que esta palabra no solamente tiene que ver con una sanidad, sino también como hijo de la casa? Yo he visto a Dios hacer milagros sobrenaturales por honrar la autoridad delegada. Y yo no quedaba como temblando, porque tal vez yo le di un consejo a alguien, no fue ni que oí la voz de Dios, le di un consejo y dice, pero mire, madre, como usted me dijo. Yo le decía al Señor, así como dijo tu hija. Dios mío, me tienen orando día y noche. Este centurión tenía una revelación tan tremenda. Una vez estábamos orando y llegó una mujer y dijo, yo quiero que oren por mi hijo. Lo acaban de dejar hospitalizado en el hospital neuropsiquiátrico. Lo dejaron amarrado y me dio dolor verlo como lo dejaron. Pero yo tengo fe que si ustedes oran, y me quedó viendo, yo tengo fe, hermanita, que si usted ora por mi hijo y menciona su nombre, mañana cuando lo vaya a ver, mi hijo estará cuerdo. Eran como las 5 de la tarde. Oramos y en el Espíritu Dios me permitió ver a aquel varón cómo estaba. Hablamos palabra de paz. Declaramos revelación de paz y de verdad en el alma y en el espíritu de este hombre. Al día siguiente que esta mujer llega a buscar al hijo, no está amarrado, se lo tiene que llevar, y la mamá le preguntó, ¿a qué horas empezaste a recuperar tu mente? Como a eso de las 5 y algo. Esta mujer, que era una mujer sencilla, su fe provocó la sobrenaturalidad en su hijo. Así como yo recordé tanto, porque el centurión fue lo mismo. ¿Cómo a qué horas pasó? Era la misma hora que Jesús mandó la palabra. Ella preguntó al día siguiente, ¿a qué horas pasó? Eran como las 5 y algo. Y estaba totalmente en sus cabales. Oh, si tan solo supiéramos que una palabra con fe en nuestra boca, no importa si la persona esté en Alemania, esté donde sea, pero la palabra tiene el poder creativo a la distancia o cerca. Que transformado yo seré. Cuando usted reconoce una autoridad de Dios establecida sobre alguien y reconoce que hay una unción específica que Dios le ha entregado, no es idolatría, es reconocimiento, es honra, porque no es la persona en sí, es el instrumento de Dios en sí. Un activador de la sobrenaturalidad de Dios tiene algo que se llama persistencia. ¿Saben que uno de los primeros cantos que yo me aprendí a cantar era que decía, oh Jehová, y es un salmo, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré? Y pasé días donde no tenía nada que comer. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. Y un día estaba de rodillas y cantaba voz en cuello. Mire, no tengo buena voz. Y mi esposo me decía, ay, bájale el volumen, vos que te gusta cantar, te oyen todos los vecinos. ¿Y a mí qué? Y yo recuerdo que eran ya como las 11 de la mañana y llega la muchacha, como a las 10 de la mañana, toca la puerta y me dice, ¿y el almuerzo? No me moleste que estoy orando después. Hermano, no tenía ni un 5, ni siquiera para media libra de arroz. Y cuando ya vi que ya a las 11, oh Jehová, de mediodía oirás mi voz. De mediodía
me presentaré y delante de ti esperaré. Y fue una mañana maravillosa. Yo dije, de aquí no me levanto hasta que me venga el almuerzo. De repente yo siento una sombra que va, y yo estaba de rodillas con otra hermana y alguien pasa por atrás, se saltó por mis piernas y las de la hermana y dice, hermanita, perdóneme, yo solo vengo a esto. Y de repente, ¿qué pasó? Después le doy el testimonio y vuelvo a ver, veo que era un sobre. Y dije, nuestro sobre tiene que traer dinero. Y me dice, hermana, y no va a ver lo que tiene, ahora le vamos a dar gracias y después veremos lo que hay. ¿Sabes? Cuando yo abrí aquel sobre, 1000 lempiras, era para mí como 1.000.000. Y cuando el hermano me cuenta el testimonio, dice que él tenía una sesión importante, que su jefe los había convocado. Y oyó la voz de Dios que le dijo, ve y llévales 1000 lempiras a mi hija. Dijo, no, Señor, no tengo tiempo. Yo lo que voy a hacer es que en cuanto salga de la sesión, yo me voy donde ella y le entrego este dinero. Y de repente, por eso si hay algo que yo sé, y lo digo con modestia y con sencillez de corazón para glorificar el nombre del Padre, una de las palabras que Dios me dio desde el principio es que tendrás la unción de ángeles. Mire, se fue como un ángel que me agarró el carro. Y cuando yo menos acordé, yo venía en camino a su casa. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿En qué momento me cambié de calle? Y me dijo, no tengo tiempo de platicar. Ore para que no me despidan. ¿Sabe qué pasó? El hombre que llega, que se sienta, y entra el jefe y dice, me disculpan que los he hecho a todos esperar. Es que tuve una situación difícil. Dios puede moverlo todo para poder hacer un milagro sobrenatural cuando hay uno que locamente puede creer que Dios lo puede hacer. ¡Hey! Yo creo. Quiero hablarles de un milagro sobrenatural. Dice Mateo 15:21. Pero antes de eso, dice, Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio. Y entonces nosotros vemos, este es uno de los pasajes que yo digo debe de ser el ABC de todos los hijos de Dios, porque a veces venimos delante de Dios y le pedimos algo, y como pasan 3 días te resientes, no vas a la iglesia, no quieres saber nada de Dios. Hoy hablaba con alguien y le decía, has esperado 2 años, ya estás cerca, estás más acá que allá, y hoy te vas a dar vuelta. Así pasa muchos cristianos, están ya para ver su milagro. ¿Sabes qué? Aprendí algo y lo digo una y otra vez. A Dios pídele con fe, pero no te preocupes por el método. Porque a veces nosotros hasta le sugerimos a Dios, mira Dios, ahí está mi tío, Cecilia, mi tío, y tu tío ni te ve, y si te ve, ni te saluda. Y te pones resentido, te resientes con la familia, mira que mis hermanos, todos tienen dinero, como me ven acabado, ni me invitan a su fiesta. No te enojes con ellos, el Señor les ha endurecido el corazón para que puedas ver un milagro, para que no le des la gloria a nadie. ¿Qué nos cuesta entender eso? Y hay gente que está tan resentida. Viera a mi papá, a todos le dio menos a mí. Es que a ti te lo va a dar tu papá celestial y te lo va a dar multiplicado. Aleluya. Vamos a decirlo fuerte. Aquí. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo. Vea usted esta mujer. Yo no sé si usted aguantaría lo que le pasó a esta mujer,
Primeramente dice que la mujer empieza a gritarle y acercándole, entonces dice que Jesús no le respondió ninguna palabra. ¿Qué hizo Jesús? La ignoró. Qué terrible es que nos ignoren, ¿verdad? ¿Sabes qué? Cuando eso te pase, estás cerca de ver un milagro. Vas camino hacia la sobrenaturalidad. Que ya no apareces en la lista de los invitados. Elévate con gritos de alabanza y gracias por ese milagro que viene. Que ya no eres importante para muchos. Vamos, salta y grita aleluya, porque lo que viene es grande, lo que viene es glorioso, lo que viene es mayor. Dios de milagros. ¡Hey! Yo creo. Dice la escritura que Jesús la ignoró. ¿Qué crees tú? Jesús ya la había visto. Dice que Jesús pasó, no le respondió nada. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela. Mira que da voces tras de nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos ignorados por Dios? Voy a compartirte algo. Yo le dije, es que es problema venir a este púlpito, el problema es esa calle. Nos pegamos una perdida, andaba con una puertorriqueña, y yo he venido no sé cuántas veces, y cuando nos subimos al carro me dice, pero usted conoce, ¿verdad, mamita? Yo no, le digo. Así, pero llegamos. Mire qué tremendo. Cada vez que yo veo esto, yo digo, Señor, ¿cómo nosotros necesitamos ver esa sobrenaturalidad de Dios cuando nos ignoran? Y yo sé que Dios se está hablando a muchos aquí cuando te borran de la lista, cuando sientes que nadie quiere estar contigo. Tú llegas y se levantan. Un día mi esposo llegó llorando y me dijo, mira, es difícil el tiempo que estoy pasando. Después de que él era amado, llegaba y le hacían rueda porque era el hombre del billete. Y de repente él llegaba y los grupos se disipaban. Yo me acuerdo que le dije, comienza a alegrarte, porque lo que viene es grande. He visto tantas veces que pareciera como que uno habla, uno grita y el Señor, pero ¿qué pasa? ¿Cómo te toco? Y quizás sea el tiempo donde más cerca está de nosotros. ¿Te sientes ignorado por Dios? ¿Sientes que tienes tiempo de estar hablando, tocando la puerta una y otra vez? Cuando yo estudié lo que dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando yo estudié a profundidad eso, dice que llamar y se os abrirá tiene una connotación de violencia. Tocar y tocar y tocar la puerta y hacerlo con fuerza, de ser posible, hasta provocar que se caiga. Pero se toca una vez y ahí nomás. No, yo toco una, otra. Llamo. Por acá, por Valle de Viajes, no me contestan. Entonces comienzo a hablarle a todititos y todos son igual que ella. No le contestan a nadie. Pero yo a alguien me encuentro. Y ella me dice mi hijo, mamá, ¿pero cómo hace? Y yo consigo el teléfono de todos los que están cerca. Y a veces llamo a Brian y me dice, no, pastora, yo no estoy allá, pero buscar la manera de cómo me la localizas. ¿Cuántas veces usted ha sentido eso? Y ahí nomás baja los brazos. Pero esta mujer era violenta. Y vea que a Dios cómo le agrada la violencia. A Dios le agrada que nosotros vivamos, como les dije antes, como seres extrasensoriales. No vemos, no oímos, no sentimos, pero seguimos tocando la puerta.
y que no vemos ni señales, pero seguimos. Entonces vea usted, lo segundo, no solamente viene lo peor, la ofende. ¿Cómo se siente usted cuando lo ofenden? Seguro que alguno de nosotros, cuando se nos dijo eso, ahí nos matamos la vuelta. Dice que Jesús en ese momento, ¿qué le dijo? Yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dicen más adelante, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer en ningún momento se pone a discutir con él, sino que le afirma y le dice, sí es cierto que el pan de la liberación es para los hijos, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Esta mujer sabía que esta palabra perrillo significaba una gran ofensa en medio del pueblo de Israel. Y él le dijo perrilla. Y esta mujer siguió insistiendo. ¿Sabe que cada vez que nosotros vamos una y otra y otra y otra y otra y otra vez, Dios lo hará otra vez? Dios lo hará otra vez. Dios nos va a sorprender. Yo sé que estás aquí. Podría esta noche compartirles tantos milagros que hemos visto en el caminar. El llegar aquí fue un milagro. Pero yo venía tan tranquila. Me dice mamá, pero usted conoce, no, yo no. ¿Y quién conoce, no? En ningún momento me preocupé. Yo dije, vamos, de que llegamos, llegamos. ¿Sabe qué? Una cosa más hermosa, vivir consciente de la presencia de Dios las 24 horas del día. Un día alguien me dijo, ¿usted no cree que hay cosas que son naturales y que las tiene que hacer? Es que yo me siento tan dependiente de Dios que si hago algo fuera de su sentir y de su palpitar, siento que me va a salir mal. Es que yo ya no sé nada. Yo ya no puedo nada. Sin Él, yo no soy nada. Él sabe cómo provocar este corazón. Él sabe cómo sacudir mis entrañas. Esta mujer lo provocó con su actitud. Lo ignoró, la trató mal. Pero esta mujer insistió. Finalmente, dice que entonces, en la tercera vez, Jesús definitivamente le dijo, no. Pero entonces, esta mujer, dijo Jesús que ni aún en Israel había hallado tanta fe. La fe te lleva a eso, a persistir. A persistir. Si te dijeron no una vez, pero Dios te dijo, esa puerta es tuya, vaya la segunda vez. Cámbiese de camisa para que no lo reconozcan. Cámbiese de peinado. Pero si Dios le dijo, eso es tuyo, usted vuelva. Regrese una y otra vez. Porque si Dios le dijo que es suyo, créalo. Quisiera compartir y llenar el espíritu de cada uno de ustedes de algo que es tan cierto, que es tan verdadero. Es esta experiencia que me ha llegado, estar hasta aquí. Finalmente, nosotros vemos a esta mujer ver la liberación total de su hija. ¿Por qué? Porque persistió. Yo empecé a tener problemas físicos. Mandaron a llamar a mi esposo, a mi familia, y queremos que nos ayude con ella. Ella ya no puede estar más de 1 hora de pie.
háganla, que ella haga sus prédicas. Ellos no dicen prédica, ¿va? Que sus discursos los haga sentado. Mi esposo, te voy a comprar un banquito alto. ¿Qué? Sí, te vas a sentar. Uy, ni loca, si yo no me muevo. No, yo siento que me muero. Pero oíste al doctor, eso es lo que dice él. Pero el Señor me dice que apenas comienzo la carrera. Y Dios, voy a decirles que cada vez que voy a un médico me siento avergonzada. Yo no tengo fe. Pero al final, es raro el doctor que yo no lo ministro. ¿Te acuerdas? Mi amada hija puertorriqueña me lleva donde uno que es el papá de una paciente de él. Tengo que llevarla para que la vea. Y en el momento en que el hombre me está viendo, el ojo de él queda con mi ojo. Y ya después el hombre me llevó, se sentó y yo ya no le volví a hablar. Y le digo yo, ¿sabe qué? Cuando usted me estaba viendo, yo le pude percibir un espíritu de temor. Y el Señor me dijo que le dijera, no morirás, sino que vivirás y contarás. Y contarás las obras de Jehová. Mire, yo miraba a esa mujer que ponía roja, blanca, amarilla. Y él estaba, sí. Nos vemos, doctor. Hasta luego. Y al final me dice, no me haga esto, no me haga. Esta soy yo. Esta soy yo. ¿Sabe que ese médico que me mandó a sentarme, que me hizo la vida, le dijo a alguien que llegó de la iglesia, mucho tiempo estudié el caso de su pastora, le dijo, porque camina, porque hace todo lo que hace. Y por último, dejé de estudiar y dije, la verdad es que la mujer está como está y hace todo lo que hace, porque Dios la necesita. Y aquí estoy. Ha pasado más de 20 años. Y yo no pararé de alabarlo, de bendecirlo, de exaltarlo, de glorificarlo. Él es el Rey de mi vida. Alcanzaré. Quiero terminar. Hoy sí termino. Y voy a terminar con un ejemplo. Soy maestra. Yo siempre lo recalco. Recuerda, soy maestra. Dice la Escritura. Quiero leer este pasaje. En Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita la tierra que yo te diré. Y habita como forastera en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia, y habla toda la bendición abránica. Y dice, luego habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar, dice la Escritura, que se empezaron a sorprender. Tú activas, tú te vuelves un provocador de la sobrenaturalidad de Dios cuando tienes fe, que todavía hay profetas que hablan lo que Dios está hablando en el cielo. La Escritura dice que tenía Isaac para prosperar en una tierra estéril, donde no iba a haber lluvia. ¿Qué tenía Isaac? ¿Sabes qué tenía? Una palabra. Tenía una promesa. Si tú supieras lo que es cuando un apóstol, cuando un profeta llega a tu casa, tú entenderías. No me gusta hablar de estas cosas. A mi gente más cercana sí les hablo. Les voy a enseñar algo para que sean vivos, inteligentes. ¿Por qué? Porque nosotros no nos han enseñado esto. ¿Qué tenía Isaac para permanecer en esa tierra? Una profecía.
una palabra. Y por esa profecía, él permaneció en esa tierra. En Egipto había alimento. La condición era mejor, pero Dios le dijo, no desciendas allá. En esta tierra, y voy a parafrasearlo, en esta tierra que nos sirve, ahí te voy a prosperar, ahí te voy a multiplicar, ahí voy a cumplir mi juramento que hice con tu padre. Allí cumpliré mi palabra, ahí te levantaré, ahí te bendeciré, ahí te prosperaré. Yo he caminado por años en palabras proféticas que Dios me dio, y han pasado 10, 20 años, y a veces a los 25 años se cumplió. Pero nunca la boté, nunca la aborté. Sí, he llorado. Alguien necesita un milagro. ¿Sabes? Un día, en esos tiempos de escasez, mi esposo y yo habíamos sido invitados a una cena cristiana. Y solo andábamos 100 lempiras. Y quien los andaba era yo. Era en un hotel. Y cuando vino la cena y todo, luego vino la ofrenda. Y yo oí la voz de Dios que me dijo, dame todo lo que andas. Pero en el otro oído me dijo mi esposo, cuidadito gastas los 100 lempiras del parqueo. No vamos a poder salir de ahí. Sí. Agarré el sobre, metí el billetío de a 100. Y cuando salimos me dijo mi esposo, ¿y ahora cómo vamos a salir? Te vi que echaste lo único que andabas. Pues ella me dijo que lo echara. Y yo soy obediente. Pues bueno, ¿vos sabés cómo vamos a salir de aquí? No, yo no, el Señor es el que sabe cómo vamos a salir. Mire, había salido cantidad de gente de ese hotel. A nadie le había preguntado el vigilante de dónde venía. Vamos entrando nosotros dos con mi esposo y dice, ¿ustedes todos de dónde vienen? De una reunión de tal hotel. Ustedes no pagan estacionamiento, porque los de la reunión pagan el estacionamiento. Tocaré mi milagro. O sea, a la mañana siguiente yo tenía que ir a predicarle a unos cadetes. Nunca me olvido. Y el Señor ese día me entregó un sobre con una ofrenda que me dejó impresionada. Pero yo oí la voz de Dios que me dijo, me agrada cuando obedeces aun cuando no hay. Dios me dio el doble, más que el doble de lo que yo había dado. Porque solamente estaba obedeciendo al Señor. Mi esposo me acompañó a esa reunión y le dije, abre el sobre. Y cuando lo abrió, los dos empezamos a llorar. Lo que representa obedecer a Dios aun cuando no hay. Yo quiero invitarles esta noche a que ustedes puedan creer que usted es un provocador de la sobrenaturalidad de Dios. Que hay algo allá en casa, a un amigo, pero que usted pueda creer. No tiene que traérselos a la pastora, no. Hay gente que dice, te voy a llevar a mi pastora para que ella ore por vos. Usted ore. Cuando Dios me dijo la primera vez, háblale a esa tierra, porque mi amiga me había llevado a su finca y me dijo, mire, ese palo de aguacates lo vamos a cortar porque nunca produjo aguacates, todos secos, duros, y esos limones son tan secos, ácidos. Y oí la voz de Dios que me dijo, háblales y ordénales que den el fruto que tienen que dar. Pues yo me levanté y era nueva en el Señor. Recuerdo que a los pocos meses la hermana llegó y me dijo, usted no tiene idea, fue un antes y un después. Unos limones
jugosísimos. Los aguacates comenzaron a salir buenísimos. Dios quiere hacer un milagro a través de su boca. Y Dios quiere hacer un milagro en su vida. Y yo quiero esta noche que usted pueda creer que usted, no a través de otro, no, usted es un instrumento valioso en las manos del Señor. Que Dios lo quiere usar a usted. ¿Saben cuando Dios me dijo la primera vez que yo tenía que orar? Pues yo decía, ¿y si no se sanan? Pues no se sanan. Y oraba por gente que se estaba muriendo. Oraba y se morían. Señor, tú me dices que vaya y ore por ellos. Entonces, bueno, yo empecé a orar por dolores de cabeza, dolores de oído. Y un día iba para un retiro y me dijo, Señor, esta vez no vas a orar por dolores de cabeza ni nada de eso. Vas a llamar a mujeres estériles, porque en ese retiro hay mujeres estériles. Y vas a orar por el vientre de ellas y ellas van a concebir. Y tal como Dios me dijo, pues es más fácil, ¿verdad? Usted sale y un embarazo pues se da a los 9 meses. Pero a los años yo estoy en un lugar predicando, voy al baño, me encontré una hermana y me dice, hermana, usted tiene que conocer a fulanita y a fulanita y a fulanita. ¿Y qué pasó? Yo estuve en un retiro. A mí me habían ya dictaminado clínicamente, yo era mujer estéril. Y usted oró por las estériles. Tuve la primera, la segunda y la tercera. Me tuve que operar porque la fábrica estaba terrible. ¿Qué imposible hay para ti? ¿Qué puede ser posible? Tengo una fe manifestada. Mi Dios lo hará. Cuando cumplí 50 años, oía la voz del enemigo que me decía, tus padres no sirvieron a Dios y tuvieron herencia para sus hijos. Y tú no tienes nada, todo lo has dado. Era una lucha. Y un día estoy sentada y me dice, Señor, porque los justos heredarán a los hijos y a los hijos de los hijos tendrás herencia para tus hijos y para tus nietos. Toma herencia porque viene de parte mía. 2010. Y en enero comienza a construir. Y cuando le dije a mi esposo, amorcito, en enero construimos el centro comercial, se rió. ¿Y de dónde? Pues yo no sé, el Señor me dijo que en enero. Busqué arquitecto, planos y todo. Y sí, pero yo lo que quiero saber, decía el arquitecto, ¿con cuánto cuentan? No, usted no pregunte con cuánto contamos. Pregunte qué queremos hacer. No, pero es que de acuerdo a lo que ustedes tengan, es que este no es problema. Esta noche es noche de milagro. Y si usted no agarra el suyo, a lo mejor el que tiene a su lado, agarre el de él y agarre el suyo, aleluya. Hay una producción de milagros poderosos esta noche. Milagros. Hey. Yo Dios, ¿cómo voy a construir? Dijo mi esposo. Yo le dije, no es problema. Empezamos a buscar los albañiles y todo. Y el pastor, que era el arquitecto, me preguntaba, ¿y es en serio? ¿Y cuándo he bromeado con usted? Pregúnteme cuánto tenía en el banco. Nada. Y de paso a los pastores no le prestan los bancos. Y a mediados de enero, una familia llegó y dijo, traemos una ofrenda porque Dios nos habló que esta ofrenda no es de la iglesia, es para ustedes dos. Y ahí comenzamos a construir. Y otro hermano de la iglesia, otro hijo empresario, le dijo, ¿ustedes están construyendo? Sí, le dijo mi esposo, pase a verlo. Y se paró y vio el edificio y dijo, Señor,
Mis padres no tienen casa propia. ¿En qué les siembro? ¿Aquí o en la casa? Les vas a sembrar 100,000 lempiras mensuales por todo el año. Un milagro está sucediendo hoy. Un milagro está sucediendo hoy. Yo creo. Si Él lo